Ubicar la filosofía en un tiempo y un espacio específicos es una de las tareas más complejas y a la vez necesarias de los docentes en esta área. El auge globalizador de los procesos sociales, económicos y políticos de nuestro tiempo nos lleva a reflexionar sobre los siguientes planteamientos básicos en términos filosóficos. El primero de ellos es: ¿existe una filosofía colombiana? Y el segundo tiene que ver con la praxis. ¿Se filosofa realmente en Colombia? Pero para iniciar con el abordaje de estos dos interrogantes, es necesario aclarar que filosofar, tal como aquí se entiende, no tiene que ver con la superficial generación de preguntas. Filosofar no es preguntarse. Filosofar es tomar una pregunta y convertirla en un universo de posibilidades. La filosofía debe llevarnos al planteamiento de preguntas, por supuesto, pero las preguntas filosóficas son planteamientos que exigen al filósofo una actividad constante de indagación, investigación, reflexión y análisis de la propia realidad. Filosofar, como aquí se entiende, es preguntarse el mundo en el que se vive, observarlo, entenderlo, influirlo y transformarlo. ¿Existe una filosofía en Colombia? La respuesta contundente para esta pregunta es sí, sí la hay. La hay por dos razones muy sencillas. La primera, porque Colombia necesita pensarse, y la segunda, porque Colombia necesita transformarse. Y eso esencialmente es la filosofía: pensamiento y transformación. Ahora, hablar de filosofía colombiana es hablar de todo un sistema complejo de pensamiento organizado. Ha habido desde siglos atrás escuelas y doctrinas filosóficas en Colombia, desde la mitología muisca como manifestación de un ejercicio filosófico, pasando por la época de la conquista y la independencia, hasta los planteamientos de autores como Estanislao Zuleta y Rubén Jaramillo, entre muchos otros. En Colombia hay filosofía, no solo por el hecho de que los colombianos nos hagamos preguntas interesantes, sino porque nos pensamos como nación, porque reflexionamos con sentido de patria y anhelamos una transformación sobre la cual estamos trabajando desde varios sectores, uno de ellos el educativo. ¿Se filosofa realmente en Colombia? Si se dice que hay una filosofía colombiana, podría deducirse que en Colombia se filosofa, pero esta es una cuestión que debe invitarnos a reflexionar muy profundamente. En Colombia se filosofa, por supuesto. Hay quienes lo hacen. Hay colombianos que efectivamente filosofan, pero no todos los colombianos filosofan. En un país con índices alarmantes de delincuencia, drogadicción, violencia en todas sus expresiones y corrupción en todos los sectores, es necesario preguntarse qué está pasando y por qué está pasando. Hay quienes realmente filosofan, pero hay quienes no conocen la filosofía y por lo tanto no pueden aplicarla en su contexto. Hablemos, por ejemplo, de nuestros jóvenes, que están siendo bombardeados por el consumismo de la globalización, por prototipos estéticos que los obligan a dejar de ser ellos y que se ven envueltos en diversas situaciones que nos llevan a pensar: ¿qué está pasando? La respuesta bien podría ser: no se está filosofando en las escuelas, no se está filosofando en los colegios, no se está filosofando en la educación. Y es que mi compromiso como docente no es limitarme a comunicar una serie de planteamientos teóricos surgidos en la Ilustración, por ejemplo, para preparar a mis estudiantes para los problemas del siglo XXI, porque el siglo de las luces fue y la era de las tecnologías es. Por supuesto, es necesario aclarar que el enciclopedismo de la Ilustración nos brindó herramientas teóricas muy importantes en las cuales no podemos restarle utilidad, pero esta utilidad se pierde totalmente cuando un estudiante no sabe de qué manera y en qué ocasión debe hacer uso de los conocimientos que ha desarrollado en una clase del pensamiento cartesiano, por ejemplo. Mi compromiso como docente es convertirme en un facilitador de procesos relacionados con la reflexión y el análisis crítico de la realidad.
Mi compromiso como docente es brindar a mis estudiantes las herramientas para que ellos puedan ser capaces de explotar al máximo sus capacidades intelectuales y creativas. Impartir la enseñanza de la filosofía es, antes que nada, aprender a filosofar, conocer mi historia y asumir mi presente con una actitud transformadora. Ese es mi compromiso, porque soy consciente de que solo así puedo pretender filosofar en mis clases.